Amado hermano, qué bueno que el Señor nos concede otro domingo. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y leeremos a partir del versículo 21. Jesús anuncia su muerte. Dice allí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Señor, muchas gracias por la oportunidad de poder alabarte en este domingo, y muchas gracias porque podemos continuar estudiando tu palabra, continuar nutriéndonos de ella. Toma este tiempo en tus manos, concédenos mucho bien a través de tu palabra. Tú conoces, Señor, tú nos conoces a cada uno en particular, y tú conoces con las luchas, con las pruebas, las circunstancias de cada persona que acude a este lugar, y pedimos que tú le asistas de manera muy especial y que podamos siempre ser confortados por ti. Glorifica tu nombre. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, este pasaje que acabamos de leer es el primer anuncio del Señor de su muerte. Después vamos a encontrar que Jesús anuncia otra vez su muerte en el capítulo 17, versículo 22. Y él más adelante hace otros anuncios, como en el capítulo 20, también el versículo 17, Jesús viene anunciando su muerte. Y eso, aparentemente, eso no son buenas noticias, porque los discípulos han llegado a amar a Jesús. Los discípulos se sienten seguros con Jesús. Los discípulos están disfrutando la presencia de Jesús. Jesús tenía enseñanzas muy poderosas para su vida. Jesús estaba asistiéndole cuando había tribulaciones, cuando había circunstancias difíciles. Y entonces el que les libra de las tormentas, el que sana a los enfermos y el que hace provisión cuando hay necesidad, dice que va a morir. Eso, ¿cómo nos caería a nosotros que nos digan que ese que ha significado tanto para nosotros diga: yo voy a morir? Así que usted sabe que tenemos al gran Pedro. El gran Pedro siempre está, algunas veces acierta, otras veces, como decimos, mete la pata. Y aquí estamos frente a una de esas decisiones en la que Pedro comete un error. Él está amando al Señor, él está haciéndolo porque él quiere estar con el Señor, pero él falló en su interpretación y también el consejo que él está dando a Jesús. ¿Sabe? Que ahí aprendemos una cosa muy importante, que es posible que nosotros amemos al Señor, que nosotros queramos estar con el Señor, y algunas veces por una mala interpretación de la voluntad de Dios, pues no, en vez de colaborar con lo que Dios quiere hacer, ¿con quién colaboramos?
con Satanás. Y fíjense qué importante es que nosotros no solamente tengamos buenos sentimientos y buenos deseos, sino tengamos también buenas opiniones, opiniones sabias, opiniones alumbradas por la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que pueden pensar que basta con las buenas intenciones. Y entonces yo le decía a alguien que dice que pensaba que por cualquier camino puede llegar a Dios. Y decía, ¿usted cree eso? Imagínese usted que usted quiera ir para Washington. Y en vez de coger para el norte, coge para el sur. Se va a empatar con Hunter y otras cosas. Porque no basta con las buenas intenciones de llegar a Washington. Hay que también escoger el camino que le lleva a ese lugar que usted quiere ir. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando, ¿tú sabes qué quiere decir cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Bueno, cuando Jesús dice eso es que Él es la persona con quien tenemos que relacionarnos para llegar a Dios. Y también para saber todo lo de Dios y todos los planes y todos los propósitos y todo lo lindo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él dice, yo soy el camino. Y cuando Él dice, yo soy la verdad, quiere decir que todas las opiniones, todos los criterios, todas las doctrinas que emanan del Señor Jesús son genuinas, son auténticas. Entonces podemos confiar en Él como persona. Pero es necesario que nosotros cada vez entendamos más sus palabras, que cada vez tengamos más discernimiento de lo que Él quiere para nosotros, porque usted no cree que hay muchas personas ahora mismo que están llenas de buenas intenciones, pero no están en el camino. Yo creo que hay muchas que no están en la relación con Jesús y que tampoco están discerniendo lo que el Señor quiere hacer en su vida y lo que el Señor quiere llevar a cabo. Entonces, dice este versículo 21 que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro se quedó. Fíjate que allí hay buenas noticias en el mensaje. Yo voy a morir, pero yo me voy a quedar ahí. Yo voy a ser una víctima de la muerte. Yo voy a quedarme frustrado. No. Sino que el camino de la cruz y de la muerte es el camino a la vida, a la gloria y al trono. Pero Pedro no interpreta eso, porque no es común que alguien dice que va a la muerte y que de allí va a sacar algo lindo, algo bueno, ¿verdad? Eso no es lo común. Entonces siempre que alguien va a la muerte, nosotros siempre todo lo que sacamos y pensamos de allí es negativo. Pero Jesús, aún de lo más negativo, Él saca cosas lindas y grandes victorias. Gloria a Dios por eso. Y por eso para un hijo de Dios, ni la muerte es un problema. Pero es necesario que esos discípulos y esos que querían estar con Jesús pudieran ver esa maravilla que Jesús le está diciendo. Así que dice Jesús, yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer. Esa gente que tiene hostilidad conmigo van a terminar matándome. Ahí se quedó Pedro, en eso que dijo. Y dice, pero el tercer día yo me voy a levantar. Así que Pedro se quedó muy preocupado porque la última parte ya él no la oyó. Y entonces, dice, cuando tuvo la oportunidad, se acerca al Señor. Y fíjese usted que Pedro va a aconsejar al Señor. Pedro va a decirle al Señor lo que tiene que hacer. ¿Usted no le pasa que a veces tiene la tentación de decirle al Señor lo que hay que hacer? A veces nosotros oramos y le informamos al Señor cuál es el asunto y también le decimos lo que tiene que hacer. ¿Sabe que cuando nos acercamos a Jesús es bueno que nosotros tengamos problemas y nosotros digamos, sí, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú tienes el mejor camino, yo sé que tú tienes la mejor manera? Porque el Señor tiene planes y nuestro trabajo es interpretar sus planes para cada uno de nosotros. No podemos llegar a decirle al Señor lo que hay que hacer porque Él ve más, Él sabe más, Él entiende más, su poder es mucho más. Entonces por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros.
Y los caminos de Dios no son los caminos nuestros. Eso es alentador. Porque los caminos de nosotros son muy pequeñitos. La vista de nosotros y los pensamientos de nosotros son muy limitados. Pero Dios ve por encima. Entonces, lo que hizo Pedro, en este versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, por lo menos Pedro fue discreto, dice, lo que le voy a decir al Señor se lo voy a decir aparte. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Oye, este señor que quiere maltratarse a sí mismo, habrá pensado Pedro, este que quiere hacerse daño a sí mismo, este que quiere destruirse a sí mismo. Pero ¿cómo? Si los judíos están hablando mal de ti, si los judíos tienen planes para ti, si los judíos son provocadores, ¿cómo te vas a meter en Jerusalén? ¿Cómo vas a permitir que te escupan, que te golpeen y que te maten? Ten compasión de ti mismo. Porque, ¿verdad que humanamente esa es la actitud normal? Que todo el mundo dice, yo no quiero que me hagan daño. Y entonces dice, en ninguna manera esto te acontezca. Dice Pedro, no, yo creo que a mi Señor, yo me pongo a pensar como Pedro y digo, bueno, Pedro está diciendo, no, yo creo que ese Señor que ha obrado tantas maravillas, continúa a mi lado, continúe ayudándome. Cuando aparecen los demonios, Él los echa fuera. Y cuando aparecen las tempestades, Él las calma. Y cuando aparece el hambre, Él hace provisión. En ninguna manera te acontezca eso. Así que Pedro estaba teniendo compasión del Señor y compasión de Él también. Porque dice, no, que no te pase eso a ti y no me pase a mí nada. Porque si tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Ahora dice, Jesús, encontramos que Jesús tiene unas palabras duras aquí. Son duras estas palabras. Son duras estas palabras. ¿A cuánto les gusta que le hablen duro? Y que le digan cosas durísimas. Yo creo que lo normal no es, ¿verdad? Ahora, hay veces que hay palabras duras y palabras que hasta nos pueden ofender, pero que son palabras de amor, que son palabras buenas. Bueno, eso también hay que interpretarlo, porque hay veces que hay alguien que quiere darnos una palabra que es dura, pero es una palabra salvadora. Y nosotros no tenemos la madurez para recibir una palabra que es dura, pero es la palabra que me salva. Por eso Salomón dice que mejor es el amigo que hiere, porque cuando hay amor, aunque sea duro, y usted ve que ese puede ser salvador, ¿usted lo hace o no lo hace? ¿Cómo nosotros somos con los hijos cuando usted lo ve en peligro? Y cuando usted lo ve que puede recibir un daño, el padre lo castiga de mil maneras, actúa sobre ese hijo, aunque ese hijo se pone bravo. O a veces me dice, tú no me amas. Y yo le digo, yo te amo más de lo que tú me amas a mí. Y yo lo hago porque te amo. Entonces el Señor nos dice palabras a veces que puede que no nos gusten. Como esta palabra durísima que el Señor le dice a Pedro. Mire este versículo 22. Mire cómo dice. Dice, entonces él volvió y se dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Óyeme, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Satanás. Ahora, Pedro no es literalmente Satanás, pero Pedro está haciendo el trabajo de Satanás. Y entonces dice, Satanás, quítate delante de mí. Porque mire, hermano, fíjense, era peligroso lo que Pedro le está proponiendo, que la salvación viene de la cruz y de su resurrección. Y lo que Jesús dice que tiene que hacer es realmente la salvación del mismo Pedro. Pedro cree que dice, no Señor, si eso no te pasa, si no, tú sigues caminando por aquí, por Palestina conmigo, y tú sigues dándome las enseñanzas que tú me estás dando, y tú sigues ayudándome, y tú sigues orientándome. Eso es, Señor, lo que necesitamos aquí. Pero Jesús dice, no, lo que tú necesitas es que yo vaya a la cruz, que yo entre a Jerusalén, que yo vaya a la cruz y que muera. Entonces dice Jesús,
apártate de mí, Satanás. Satanás quiere decir adversario. Entonces, ahora mismo, el adversario, la instrumentación satánica es Pedro. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos de la armadura del cristiano? Y hablamos aquel día de esos pasajes y de la acción diabólica. Y aprendíamos, porque no es lo común, decíamos aquel día, que Satanás se aparezca en persona para hablarnos. ¿Cuánto hemos hablado aquí con Satanás en persona? Y si usted sale a preguntar, yo diría que escasamente vamos a encontrar a alguien que se encuentra con Satanás en persona, pero Satanás existe y Satanás está trabajando duramente. Pero la manera más común, porque mire, aún la gente que está metida en los caminos de Satanás, a veces no quiere hablar de Satanás. No, Satanás, sola vaya, dice alguno. Satanás no. Y algunos que están haciendo cosas satánicas dicen, no, esto es de Dios, el nombre de Dios. Los métodos tienen que ver con Dios, pero dicen, no, Satanás aquí no queremos saber de él. Entonces, a Satanás no le conviene que lo descubran. Y la mejor manera de Satanás llevar a cabo sus propósitos es que nosotros digamos, él no está metido en este asunto. Él no está aquí. Él no está trabajando en estas circunstancias. Porque entonces eso le facilita el trabajo a Satanás. Y entonces, ¿cuál es la manera, decíamos? Que Satanás usa los instrumentos humanos. Él lleva a cabo sus planes. Y ahora, fíjate qué cerquita se pone Satanás. Un discípulo, alguien que lo ama. Entonces, ¿podemos ser nosotros hijos de Dios y a veces amar a Jesús y ser el instrumento de Satanás? ¿Podemos? Cuando nos equivocamos y no interpretamos los planes de Dios, somos hijos de Dios, amamos a Jesús, pero por una desorientación nos ponemos en el bando contrario a trabajar para el maligno. Señor. Entonces, dice el Señor, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque un cristiano tiene que ver más. Dios tiene la aspiración y Dios nos ha dotado con recursos espirituales para que nosotros no solamente veamos lo que humanamente se puede evaluar y se puede juzgar. Un cristiano puede avanzar en discernimiento debido a la instrucción divina y a la obra del Espíritu para ver más allá. Dice la Biblia que Pedro estaba poniendo la vista en las cosas de los hombres. Jesús ha explicado muchas veces, Jesús ha hablado muchísimas veces. El Antiguo Testamento, como hemos aprendido, ha hablado que el Mesías, el Salvador, tenía que venir y morir. Hay un pasaje en Isaías, capítulo 53, que habla de cómo el Mesías, como oveja, iba a ser llevado al matadero. A Pedro se le olvidó todo eso. Pedro en su mente no estaba la palabra de Dios. Él estaba pensando humanamente. Y el cristiano tiene que pensar más allá de lo humano. Porque hay veces que nuestra mente puede hacer evaluaciones que no son evaluaciones según Dios. Entonces dice la Biblia que Jesús enseña que el camino del reino de Dios y la obra espiritual que Él quiere llevar a cabo, a veces es un camino de cruz, es un camino de lucha y es un camino de muerte. ¿Tú sabes cuántas personas están frustradas y están fuera del camino de Dios? Porque alguien les dijo que si viene el Evangelio y viene con Dios, todos los problemas se acabarán y todo irá bien. Y entonces, cuando entra el camino de Dios, entonces lo que recibe es patadas y piñazos y golpes y situaciones difíciles. Dice, pero si yo estoy con Jesús, me dijeron que todo iba bien. Y no le dijeron que entrar en el ejército de Jesucristo, ponerse del lado de Jesús, significa entrar en otra lucha espiritual. Entonces Jesús está entrando en la lucha. Jesús dice, voy a Jerusalén, voy a la muerte, voy a la cruz. Aunque finalmente tendrá la victoria. Eso sí hay que decirlo. Hay victoria aunque hay lucha. Amén. Y es la victoria más grande. Entonces Jesús le dice, y eso es lo que le dice Jesús
en el versículo 24, porque ahora no solamente habla de él, para que Pedro despierte del sueño ese que tiene. Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿tiene tu Biblia? Sí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora Pedro sí ya está, que no sabe si va a seguir o se va. Ya lo pensó. Ya ahora sí, porque no, ten compasión de ti mismo. No, si la cosa no es nada más conmigo, a ti también. A todos. No me diga, yo pensaba que era una cosa de maravilla, de ir echando fuera demonios, de ir sanando y de ir convirtiendo los panes y los peces en abundancia. Entonces Jesús dice, no, hay que entrar a Jerusalén, hay que morir. Y lo que me pasa a mí, dice, te toca a ti después. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Así que dice el Señor, acuérdense que el Señor está dando clase y está haciendo el discipulado para Pedro. Entonces dice, ¿tú sabes lo que implica, Pedro, ser un seguidor de mí? Una resolución firme, decidida a seguirme, a amarme, implica, dice la Biblia aquí, vuelvo a leer, si alguno quiere, eso quiere decir, eso no es bajo presión, el Señor no te pone el cuchillo en el cuello, Él está haciendo un llamado, y si alguno quiere, si alguno dice, yo quiero a Dios, yo quiero a Jesús, yo quiero estar con Dios, Él dice, si alguno quiere, así que es una cuestión de resolución personal. El que no hace la resolución y dice, yo quiero, yo me voy a poner del lado del Salvador, de Jesús, yo quiero estar con el Dios de la Biblia, y se define a favor de eso, entonces es un seguidor. Pero decir al Señor, yo quiero estar contigo, implica también cargar un camión de dólares. No, La cruz. dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. Hay que aprender algo aquí de esto que Jesús está diciendo. Primero, eso implica una negación. Total. ¿Cuánto le gusta negarse a lo justo? Hay que negarse. Aquí está hablando de la negación de aquello que desagrada a Dios y que por naturaleza a los pecadores nos gusta. Dice, si no te niegas y no tomas tu cruz, ¿qué quiere decir la cruz? La cruz no es los problemas de la vida. No, porque entonces Miami anda con la cruz de Cristo a cuesta. El mundo anda con la cruz de Cristo a cuesta, porque si esos son los problemas de la vida, todo el mundo anda con la cruz arriba. No. Cuando Cristo dice, tome su cruz, es las luchas por la causa del Evangelio, Señor. por yo estar con Dios, por yo amar a Jesús. Tenemos una cruz que el Señor ha diseñado, no es la que a ti te gusta, no es la que yo escogiera, no es la que yo diseñara, no es la material que a mí me gustaría coger. No, es la que el Señor te asigna, porque hay luchas que vienen por nosotros amar a Dios. Ya hemos aprendido que hay personas que enseñan que dicen, solamente llegan las luchas por ser infiel a Dios, pero ya nosotros sabemos que hay luchas que llegan por ser fiel. Y entonces, por ser fiel, hay una cruz. Hay una fábula de aquella persona que dice que Dios le dio una cruz, que era una cruz fea, una cruz de hierro, una cruz oxidada. Y entonces dice, esa cruz a mí no me gusta. Yo no quiero esa cruz de hierro, decía esa persona. Entonces dice, Señor, dame otra cruz. Y entonces dice que Dios concedió que cargara con otra cruz. Entonces, pero a mí las cruces que me gustan, dice, son las cruces de rosa. Porque las rosas son lindas. Las cruces de rosa son olorosas. Así que mejor como una cruz, porque a lo mejor la gente dice, mira,
y se acerca porque hay rosas. Y entonces dice que cuando se puso la cruz de rosas, las espinas lo pincharon. Dice, ay, no quiero esta cruz. No quiero esta cruz porque me pincha. Yo quiero una cruz de un metal precioso. Yo quiero una cruz de oro. Una cruz que brille. Una cruz que tenga valor. Y entonces cuando salió a caminar no se dio cuenta que a la gente le gusta el oro y a los delincuentes les gusta muchísimo. Y entonces lo golpearon. Golpe con el hombre porque la cruz de oro, eso tiene mucho valor. Y eso terminó diciendo, Señor, devuélveme mi cruz. La que tú diseñaste, la que tú preparaste. Por ser fiel a Dios, a veces llegan luchas. Por ser un seguidor de Jesús y por estar en su ejército, por estar en su causa, llegan luchas. Algunas veces significa cosas tan sencillas como que haya burlas. O algunas veces significa tener pérdidas materiales. Algunas veces significa el desaire de la gente. Algunas veces conflictos internos en la misma familia y aquellos que amamos. Ser un seguidor de Jesús implica lucha. Buena noticia, al tercer día dice Jesús, resucitaré. Y el Señor dice, hay victoria. Amén. Pero el Señor no te dice y no podemos hacernos eco de decir todo va a estar bien, porque sí habrá lucha. Hace años estábamos hablándole a una mujer del Señor y estábamos animándola a venir al Evangelio, venir a Cristo. Y entonces yo la verdad que lo que sucedió lo interpreté espiritualmente, porque por mucho tiempo estuvimos animando a la mujer allá en Cuba a que viniera. Y un día teníamos una misión en una casa, como una casa culto, donde habían estudios bíblicos. Y entonces finalmente la mujer se decide una noche a ir al estudio bíblico. Ella estaba viviendo una presión espiritual y una lucha tremenda. Así que la mujer dice, ese Dios está maravilloso, me han hablado de ese Dios de la Biblia, estoy contentísima, voy para el culto de esta noche. Y la mujer fue y salió del culto contentísima y sentía que Dios estaba tratando con ella, que Dios le estaba hablando. Y cuando llegó a la casa, el refrigerador se le había quemado por un problema de la corriente y por no sé qué y no sé cuántas cosas, y había tenido pérdidas enormes. Entonces cuando nosotros fuimos a visitarla, ella estaba brava. Porque dice, yo estaba buscando a Dios y yo tuve problemas en mi casa. Y bueno, a lo mejor que usted pierda eso aquí en Estados Unidos, siempre duele mucho, pero se recupera. En otro lugar eso es fatal. A lo mejor estás tomando todo agua al tiempo toda la vida. Entonces, esa mujer es difícil otra vez llevar al Evangelio. Si nosotros le dijimos que no hay una lucha espiritual, ¿verdad? Qué bueno es saber que hay lucha, pero que al final las recompensas y lo que Dios hará es mejor. Es mejor. Y los triunfos por estar del lado de Jesús es más grande. Hay personas que tienen miedo de deshacerse de cosas de Satanás porque le temen a Satanás y no tienen temor de Dios. Satanás es muy severo. Como ha dicho alguien, Satanás paga mal a quien bien le sirve. La gente tiene mucho temor y no teme a Dios. Pero nuestro temor verdadero debe ser del más grande, del más sublime, del de más potencia, porque al final no importa que los hombres se levanten contra usted, no importa que el infierno y legiones demoníacas se levanten contra usted. Si usted está del lado de Jesús y usted está con su cruz, Jesús le va a dar victorias. Amén, gloria a Dios. Triunfos enormes. Entonces dice, hay que hacer resoluciones. Y ahora mismo nosotros podemos estar diciendo, Señor, yo quisiera deshacerme de la cruz mía. A lo mejor en esta mañana todos nosotros estamos locos por soltar alguna cruz. A veces yo quisiera soltar algunas. Y yo estoy seguro que usted quiere soltar algunas, que son situaciones por causa del Evangelio. Y usted piensa,
Bueno, hay gente que dice, si me deshago del evangelio, suelto eso. Pero después, porque el mundo tiene una cruz doble, tiene una cruz con un 2 arriba. Entonces, si nosotros abrazamos la del Señor, podamos andar ligero. Porque en medio de esas luchas, el Señor da enormes bendiciones. Nos suelta la cruz de Jesús y algunas luchas que nosotros atravesamos por la causa del evangelio. Tenga ánimo, porque si Jesús ha dispuesto que eso esté, Dios también junto con la cruz, junto con la lucha, dará la victoria. Jesús toma esa imagen, esa idea que tenemos ahí en esos versículos, de algo que pasaba estrictamente cuando alguien era condenado a muerte por el Imperio Romano. Cuando era condenado, a veces los azotaban y le ponían la cruz, o le ponían un madero para que lo trasladara hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Y Jesús toma esa imagen para decir, hay una lucha por ser un seguidor. Ahora tiene repercusiones la cruz. Llevar la cruz o no llevarla, ser un seguidor, tiene repercusiones eternas. ¿Cuántos saben eso? Tiene repercusiones eternas. El mundo no quiere saber de lo eterno. Ellos no piensan en lo eterno. Ellos no piensan en lo que tiene repercusiones sin fin. Solamente ellos quieren pensar en lo temporal, en algún beneficio, en algo temporal. Pero nosotros no sabemos si nosotros vamos a estar mucho tiempo en este mundo temporal. No. Y un filósofo escuché en una ocasión decir que la vida terrenal es un instante entre dos eternidades. Antes de nosotros estar en este mundo, hubo mucho tiempo. Y cuando nosotros salgamos de este mundo, habrá mucho tiempo. Si Jesús no viene antes. Mira lo que dice aquí este versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, todo el que quiere ser Mesías de sí mismo, todo el que quiere ser Salvador de sí mismo, ¿puede salvarse? No hay nada. Mire, no es posible, hermano, estar ahogándose en medio del océano sin saber nadar y decir, voy a salvarme. Los que tratan de salvarse a sí mismos también son como imagínense que usted hubiese ido en el Titanic y entonces cuando anunciaron que había chocado con aquel enorme iceberg y que lo que le esperaba era un terrible naufragio, y entonces usted tiene su habitación y entonces la gente dice, esto se va a ahogar, el Titanic acaba de chocar. Entonces dice, pero no importa, porque tengo mi habitación aquí tranquila. Yo tengo mi cama allá adentro y está lindo, está adornado, está acogedor. Yo voy a seguir en lo mío. Y la gente corriendo. Pero ellos dicen, no, lo mío está confortable. ¿Será que ese cuarto va a quedar? Cuando el mundo está ocupado en ser su salvador y concentrándose en lo de ellos ignoran que cuando se hunda el barco, se hunde su cuarto. Y hay mucha gente pensando y luchando porque la maldad prospere. Porque ellos dicen, eso no va a llegar a mí porque yo tengo recursos. Incluso aquí en esta nación, ahora mismo hay gente luchando por el desastre. Y ellos dicen, eso no va a tocarme porque yo estoy resguardado. Y no se da cuenta que cuando se hunde el barco, se hundirán ellos. Nadie puede ser salvador de sí mismo. El que quiere salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es cuando yo pongo mi vida en las manos del Salvador, y aunque aparentemente yo pierda algún goce temporal, yo pierda algún privilegio temporal, dice el Señor que si estoy en sus manos, habrá salvación y vida. Gloria a Dios. Entonces no temas que haya algo temporal que pierdas. Porque si tú estás con Jesús y tú asumiste tu cruz, y tú abrazaste tu cruz, y tú besaste tu cruz, y dices, Señor,
si esto es lo que me toca por mi fidelidad y por mi amor y por mi entrega, yo voy hasta el final, porque tú dices que tú vas a correr con la situación, que tú vas a correr con los desastres, tú vas a correr con las luchas que vengan y tú me sacarás a flote. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 26, que dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La Biblia le presta mucha atención. La Biblia es un libro espiritual y se concentra en lo más, en lo que más dura, en lo más duradero, lo más importante, y esa es tu alma. ¿Se acuerda aquel ejemplo que poníamos del que le llegó el sobre? ¿Se acuerdan? Se llegó el sobre, pero saca el texto, bota el texto y coge el sobre. Me llegó una cartita y ves el sobre y lo abraza, ¿verdad? Ese es lo que presta atención solamente a lo temporal y lucha por lo temporal y se desvela por lo temporal, pero no hay nada que tú estés haciendo por lo espiritual. ¿Cómo tu alma está siendo bendecida? Y cómo nosotros estamos cultivando lo de Dios en nuestras familias. Cómo nosotros estamos cultivando lo de Dios en tu vida. Dice la Biblia, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hay algún dinero que nosotros podamos poder pagar por nuestra alma? Tú sabes que lo único que puede salvar un alma es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Solamente Cristo es el Salvador y solamente la sangre del Salvador del mundo puede pagarse por un alma. Tu alma es de lo de más valor. El alma de tu familia, el alma de tus hijos, el alma de aquellos seres amados. Esto es lo de más valor y nosotros debemos decirle, asume, haz una determinación de decir, voy con Jesús y voy a abrazar la cruz de Él. Vienen días en que Jesús aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos saben eso? Se acercan los días que Jesús aparecerá por segunda vez. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa obra es la vida piadosa ajustada a Dios con la cruz. No es tu trabajo, es tu proyección con Dios. El Hijo del Hombre viene en las nubes con gran poder. Ese día hay un clase fetecún. Ese día viene una fiesta. Dice que al sonar la final trompeta, Jesús viene con los ángeles. Finalmente eso vendrá. En los días de Noé, la gente se envolvió tanto en lo del mundo que dice, eso no va a pasar. A mí me ha apasionado siempre que Cristo viene por segunda vez. Cuando me convertí, yo no hacía más nada que mirar el cielo. Dice, cualquier momento viene. Qué bueno que Jesús viene. Hay cada tormento que tenemos aquí ahora. Hay días que yo no quisiera escuchar las noticias que corren. Este mundo es un mundo de tormentos, pero Jesús viene. Amén. Estamos nosotros con Él. Hemos hecho la resolución de abrazarle. No te confundas y trata de orientar tu vida y que no nos acontezca como Pedro, que desanima en abrazar la cruz. No te dejes desanimar en abrazar la cruz, porque a lo mejor algún hijo de Dios, bueno, que ama a Jesús, anda por ahí despistado diciéndote que suelte la cruz. No la sueltes. Si eso significa tu fidelidad al Señor, abrázalo fuertemente, porque la cruz es el símbolo de la salvación, es el símbolo del triunfo. Satanás quedó avergonzado el día que Jesús murió en la cruz. Y él dijo unas palabras muy lindas en la cruz que a mí me conmueven. Él estuvo allí mientras lo escupían, allí estaba. Eso sí fue una guerra de la galaxia. Cuando Jesús estuvo allí, el cielo se nubló. Jesús dijo una última palabra que a mí me conmueve: consumado es. Y expiró. Allí
se efectuó tu salvación, mi salvación. Allí se efectuó finalmente el favor de Dios sobre este mundo. ¿Tú sabes por qué este mundo no ha desaparecido, no ha sido borrado? Porque Jesús se subió a la cruz y dijo: consumado es. Si no, el mundo no tiene sentido. La única razón por la que este mundo sigue es porque el favor de Dios está todavía para este mundo. Pero, como dijo aquel predicador, pregunto antes de decirlo, ¿Dios va a castigar a esta generación? Dios va a castigar a esta generación. Como dice el predicador aquel, si Dios no castiga a esta generación, tiene que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. ¿Sabes por qué? Porque este es peor. El mundo, nosotros estamos viviendo en un Sodoma y Gomorra espiritual. Y espere más. Porque el mundo siempre será el mundo. Y la iglesia tiene que ser la iglesia. Y los hijos de Dios tienen que ser los hijos de Dios que esperan segunda venida y que presta atención a lo que el Señor quiere que prestemos atención. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Y tenga buen ánimo porque lo que Jesús le pone, Él le da la posibilidad de que usted pueda llevarlo. Usted no está solo. La cruz que Él dice que lleve es porque Él te da la fuerza, porque Él te da el poder del Espíritu para que usted vaya y triunfe. Señor, muchas gracias por esta mañana. Qué bueno que podemos alabarte y qué bueno que podemos ser fiel y podemos abrazar la cruz todavía. Señor, te suplicamos que tú nos des suficiente luz espiritual y que nosotros tengamos un corazón muy receptivo para abrazar tu evangelio y abrazar todo lo que tú dices que debemos abrazar, y que no nos acontezca como Pedro estuvo desorientado, nosotros no estemos desorientados, y que podamos dar directrices y consejos y opiniones certeras que salven almas, que salven familias y que unan más y más a Jesús. Señor, no hay nada que podamos pagar por tu alma, por nuestra alma. Solo Jesús lo pagó. Ayúdanos a ser tus hijos. Y ayúdanos a esperar con fervor cuando el Señor Jesús aparecerá por segunda vez, victorioso con sus ángeles en el cielo, y cumpla finalmente las profecías de la Biblia. Señor, ayúdanos a estar apercibidos desde ahora. Que no seamos sordos ni ciegos a la realidad que estamos viviendo en este mundo. Glorifica tu nombre en nuestra vida. Ayuda a alguien que quizás llegó con desánimo, que tiene luchas, o quizás la cruz está pesando. Señor, provee tu suficiente fuerza y ánimo para que tus hijos con gozo enarbolen el símbolo del cristianismo. Gracias, Señor, por escucharnos y estar en esta mañana con nosotros. Sé con los que no han podido estar, asísteles y bendíceles donde quiera que estén. Por Cristo Jesús. Amén.